Hola, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Soy el doctor Melvin Urbina, médico fisiatra. Para mí es un gusto poder compartir desde la intimidad de mi casa con cada uno de ustedes que están pendientes de esta transmisión. Darle gracias a Dios, que es el que permite en cada uno de nosotros poder abrir nuestros ojos. Y en este día, gracias a su misericordia, que estamos con vida. Hoy quiero compartir con ustedes sobre un tema que es sumamente frecuente y en la situación actual en la que está viviendo el mundo como tal y que nosotros no estamos exentos a ello, es de suma importancia poder revisar, orientarlo en este abordaje de lo que es la fibromialgia. Para muchos es desconocido este término como tal. Muchos desconocen que se trata de una enfermedad y por lo tanto, cuando se les hace mención de esta condición, evidentemente muchos de ellos eh, se rehúsan a aceptar un diagnóstico como tal. La idea en esta tarde es que podamos entonces orientarlos qué es la fibromialgia, qué causas o qué factores de riesgo existen para poder desarrollarla y cómo hay factores de riesgo que podemos nosotros modificar o cambiar y con ello entonces estar evitando o previniendo desarrollarla o incluso aquellos que ya la tienen tener una crisis como tal. Cuando se habla de fibromialgia, básicamente se refiere a aquel cuadro o aquel trastorno que cursa con un dolor crónico. Y aquí es importante aclarar que no es aquel dolor que hace un mes me apareció y yo ya voy a decir que es una fibromialgia. No, cuando hablamos de cronicidad nos referimos a un periodo más o menos que tiene 6 meses de evolución. Entonces, por eso se denomina un dolor crónico, pero que además de ser crónico, se va a acompañar de otras sintomatologías, como cual rigidez, sobre todo matutina, que más es frecuente, como su nombre lo dice, por la mañana. Hay hipersensibilidad a nivel de ciertos músculos o ciertos puntos y hay una característica importante, es que no hay inflamación como tal a nivel de articulaciones. Los puntos o los sitios de dolor son a nivel de puntos gatillos musculares, no a nivel tanto de una articulación en que va a estar literalmente inflamada. Cuando nos referimos puramente a un diagnóstico de una fibromialgia sin otros acompañantes como tal. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque la fibromialgia puede existir como una enfermedad única, pero también puede estar acompañada de otras enfermedades como tal. Y entonces ahí sí podemos tener otra sintomatología. Por poner un ejemplo, un paciente puede tener una artritis reumatoidea y tener una fibromialgia. Entonces aquí sí va a haber dolor en los puntos que ya vamos a ver, pero además va a haber inflamación a nivel de articulaciones. La inflamación, ¿por qué? Por la artritis reumatoidea. Y los puntos dolorosos, evidentemente, que acompañan a la fibromialgia. Entonces, es importante definir esto para poder orientarnos, pero sobre todo en el caso usted que me está viendo y que de pronto está padeciendo de estos dolores, no es que usted sola se diagnostique, sino que usted pueda orientarse con lo que en esta tarde estamos revisando y de esta forma
al abocarse a su médico usted tenga los elementos más adecuados de explicarle cómo ha sido el curso del dolor. Entonces hablamos del dolor que tiene una evolución mayor de 6 meses. Se acompaña de rigidez, sobre todo a nivel más cervical o a nivel de los hombros, debido o asociado al dolor. Puede haber hipersensibilidad, puede haber limitación en tendones, músculos y articulaciones. Y como síntomas acompañantes también pueden estar presentes las alteraciones a nivel del sueño e incluso pueden haber manifestaciones como síndrome de colon irritable, que perfectamente puede también presentarse en este tipo de problemas como tal. Aquí hay algunos puntos que vale la pena detectar y sobre todo informarle a usted, como cuáles con frecuencia la persona se queja de cansancio, o sea que generalmente aunque no esté haciendo actividad alguna, se va a quejar que está siempre cansada o que con cualquier movimiento se fatiga. Eso también es parte de este cuadro. Pueden haber alteraciones, como ya les mencionaba, a nivel del sueño. Y aquí es importante definir en qué nos interesa en una persona lo que es la calidad del sueño. No tanto a veces se enfoca en la cantidad de horas que duerme, sino en el sueño, esa cantidad que durmió, tuvo la capacidad de generar un sueño reparador. A veces entonces muchas personas miden el sueño, es que como no dormí 8 o 10 horas, por eso ando cansado. Puede estar 12 horas durmiendo, 8 horas durmiendo, pero si por la mañana se levanta cansado, entonces significa que no tuvo un sueño reparador. Y ese sueño que no es reparador altera todo el ciclo del sueño. Y al alterar el ciclo de sueño, esto me va a generar entonces también situaciones de estrés, de ansiedad, pero también se va a acompañar de alteraciones a nivel de la secreción de los neurotransmisores y entonces se convierte en un círculo vicioso que genera dolor, genera problemas de sueño genera dolor. Y entonces estamos en un círculo donde no hay salida. Una persona que no duerme bien, el siguiente día va a estar cansada, va a estar malhumorada. Y si tiene una patología dolorosa, evidentemente va a presentar también, por lo tanto, mayor intensidad de dolor. Entonces, esto es importante que lo sepamos para poder ir entendiendo todo lo que implica tener una fibromialgia. Lo que les comentaba al inicio, hay rigidez, pero sobre todo matutina. Y, por lo tanto, hay dolor más no inflamación. Si hay inflamación, significa que entonces puede también haber fibromialgia con otra enfermedad y por eso es que debemos de hacer toda una evaluación empezando por la historia del dolor, cómo se desarrolla, en qué momentos se agudiza ese dolor, en qué momentos reduce, cómo va variando en el transcurso del tiempo para entonces empezar a ir determinando qué situaciones son las que se van a ir presentando. La fibromialgia es una enfermedad tan común hoy en día que más bien lo que sucede es que está subdiagnosticada. ¿Qué significa esto? Primero, en que hay muchos que no creen que es una enfermedad. Segundo, muchas personas, sobre todo aquellos que son laboralmente activos,
por temor a un despido o situaciones en particular, no reflejan y no se quejan o no manifiestan todos los puntos que le duelen. Y entonces tienden a dar una información incorrecta al momento de una evaluación médica y no clasificarse como una fibromialgia. Pero también hay otro problema, es que muchos pacientes se enfrentan que cuando van a una consulta, también de pronto hay alguien que le puede decir, eso es un invento, eso no existe. Y entonces entramos en esa situación como tal, y esto hace entonces que haya un subregistro como tal. Pero se supone que más o menos solo a nivel de Estados Unidos hay 5 millones de personas que padecen de fibromialgia. Eso equivale a un promedio más o menos del 2 al 5% de toda la población. Pero a nivel mundial se estima que el 4% de toda la población del mundo padece de fibromialgia. Ahora, es 8 veces más frecuente en la mujer. ¿Puede darse en el hombre? Sí, pero ¿es frecuente? No. En lo personal, no he tenido en mi experiencia ningún hombre con fibromialgia. No significa que no aparezcan, pero es 8 veces más frecuente en la mujer. Lo otro es que generalmente se presenta en la edad económicamente activa, o sea, en mujeres ya después de los 20 años y en personas adultas mayores ya después de 60 años sí aparece, pero tiene menos frecuencia que en la población que es económicamente productiva. Ahora, hay dos datos que quiero comentarlos con ustedes. Es la relación directa y elevada que existe entre fibromialgia y depresión y fibromialgia y ansiedad. Más o menos el 60% de pacientes que tienen fibromialgia tienen una depresión. Y un 40% de los pacientes que tienen fibromialgia tienen ansiedad. Esto, entonces, convierte que este problema del que estamos hablando hoy tiene una connotación psicosocial. O sea, por un lado, hay factores psicológicos como la ansiedad y la depresión que favorecen el cuadro y por otro lado tenemos los acontecimientos sociales que acontecen a diario. Entonces yo lo traigo en este momento a usted que me está viendo. ¿Qué está sucediendo en este momento en todo el mundo? Hay una situación de salud que está afectando a todos los países del mundo, pero que no solo tiene implicaciones biológicas, sino que tiene implicaciones sociales y tiene implicaciones psicológicas. ¿Y cuáles son esas? Las implicaciones sociales son las restricciones en las que en este momento estamos, como cuáles restricciones de no salir o de circulación restringida a un día a la semana. Restricciones en que la mayoría no están yendo a sus trabajos. O sea, en este momento, la mayor socialización que tenemos es con los de nuestra casa y muy poco con el resto de la población, más que todo quizás a través de teléfono. Y psicológicamente, entonces, como somos seres biopsicosociales, o sea, tenemos un triple componente, un componente biológico, un componente psicológico y un componente social. Tenemos dos componentes en este momento sumamente comprometidos. El componente social es el más elevado. El componente biológico, algunos ya lo tienen comprometido porque son hipertensos, diabéticos, porque tienen otras enfermedades de base. Pero el componente psicológico es una cadena que va a estar directamente relacionada a cómo está lo social. Si ya tenía una base
depresiva, si ya tenía una base ansiosa, si ya tenía una situación de estrés, en este momento se va a acelerar más y le doy más elementos para eso. ¿Qué sucede entonces con aquellas personas que de pronto no están recibiendo un salario porque tienen una venta diaria? ¿O qué pasa si donde trabajan está cerrado y no tienen cómo cubrir el salario para él o está a un medio salario? ¿O qué sucede con aquellos que tienen familiares enfermos y que hay dificultades? Entonces hay todo un cóctel que favorece que los factores de estrés, de ansiedad y de depresión salgan a flote. Y esto entonces me lleva a generar en un inicio cuadros de dolor. Y fíjese usted, en un inicio, ¿por qué? Porque en este momento probablemente todavía no hemos visto los cuadros de fibromialgia secundarios al coronavirus. ¿Cuándo los vamos a venir viendo? Probablemente en agosto, septiembre y a finales de año, en la medida que se vaya prolongando esta situación. Entonces, ya de septiembre en adelante, los cuadros de fibromialgia que empiecen a aparecer van a estar asociados directamente a la epidemia del coronavirus. En este momento, lo que la situación actual está favoreciendo es que las bases que ya estaban alteradas y que ya tenían una predisposición para desarrollar la fibromialgia o que ya la tenían como diagnóstico, ante esta situación van a empezar a presentar cuadros agudos asociados ¿a qué? A todos los elementos por los que se estamos pasando. Es importante entonces ir, porque parte de las recomendaciones es hacia eso, a cómo lograr un balance, a cómo lograr un equilibrio entre lo que está pasando actualmente, que es una realidad, y cómo eso que está pasando no llegue a provocarme o a generar más daños a mi área como tal de mi persona. Y el otro punto es que un paciente ansioso, un paciente depresivo y con estrés, sus defensas van a ser más bajas. O sea, su estado inmunológico se altera por el estrés, por la ansiedad y la depresión. Esto entonces conlleva a que no solo me vaya a desarrollar un cuadro de fibromialgia, sino que también esté más expuesto a desarrollar enfermedades crónicas, pero también incluso tiene menos defensas para enfrentar a la misma enfermedad del coronavirus. Entonces, fíjese usted cómo tiene una relación, un aspecto con el otro, y al final, entonces tenemos una situación compleja como tal. Hay también algunos elementos. Anteriormente, ya hace una década, no se había visto una relación entre fibromialgia y el parentesco familiar, o sea, una condición hereditaria. Algunos estudios recientes sí lo manifiestan y de hecho, ellos mencionan que un paciente en primer grado de consanguinidad que tenga fibromialgia, o sea, una mujer que tenga fibromialgia, su hija va a tener 8 veces más riesgo de desarrollar fibromialgia que aquella o que no tiene una mamá con fibromialgia o, por ejemplo, si solo son primas. Los riesgos van alejándose. Pero en el primer grado de consanguinidad se espera un 8 veces mayor riesgo a que lo presente. Y el otro aspecto que, que también es importante que lo sepa es que la fibromialgia se considera el segundo trastorno más frecuente que produce dolor de todas las enfermedades crónicas. En primer lugar, lo que más genera dolor son los cuadros de artrosis, o sea, los desgastes a nivel de las articulaciones. Y en segundo lugar, son la fibromialgia.
Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud hace un pronóstico en que si no se aborda la fibromialgia con las medidas correctas y se hace un abordaje como tal, dentro de un par de décadas va a ser una de las enfermedades que más discapacidad genera en la población. ¿Por qué? Porque alguien que tiene dolor no tiene calidad de vida. Uno de los parámetros para yo evaluar calidad de vida es el dolor. Eso me permite poder evaluar calidad de vida. Y una persona puede tener cuanto recurso económico, estabilidad y todo, pero si tiene dolor, no tiene calidad de vida. Y eso es lo que está sumamente comprometido en este paciente con fibromialgia. Entonces, es importante tener en consideración todos estos elementos de sintomatología, todos estos elementos de antecedentes, incluso en ese paciente que en este momento están sobreviviendo a la misma epidemia del coronavirus. Fíjese, estamos hablando de dos elementos. Los que no desarrollan o los que no han tenido coronavirus, pero que están en situaciones extremas de ansiedad, estrés, depresión, que estos eventualmente pueden llegar a desarrollarla, pero también en el paciente que desarrolla coronavirus, este paciente puede en su momento tener también un cuadro de fibromialgia. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene un coronavirus, sobre todo aquel que llegó a una hospitalización o a cuidados intensivos, este paciente sufre de un estrés postraumático. ¿Por qué? Porque estar con una enfermedad incierta en que no se sabe cuál va a ser su pronóstico estando hospitalizado, si va a sobrevivir o no, el distanciamiento social en donde esta enfermedad lo aísla totalmente de sus seres queridos y por otro lado, la discriminación social a la que está sometido el paciente con fibromialgia. Y entonces dice, ¿y si sobrevivo cuando salga y regreso a mi casa? ¿Qué va a pasar con los que están a mi alrededor? ¿Qué van a pasar con mis vecinos? ¿Será que me van a correr? Entonces genera un estrés postraumático. Y esto también conlleva a todas estas situaciones. Y en otros casos, por ejemplo, mujeres que han sufrido violencia doméstica, mujeres que han sufrido violencia psicológica, personas que han tenido maltrato durante muchos años, personas incluso que tuvieron accidentes y que un familiar falleció. Todos estos tipos de estrés que no se manejaron correctamente y que solo se enfocaron en el punto del manejo de una fractura, de una contusión, y no se abordó la parte psicoafectiva, entonces posteriormente pueden ser una base para el inicio de una fibromialgia como tal. Eso es importante entonces tenerlo presente. Ahora, ¿qué factores entonces de riesgo se consideran para que una persona pueda desarrollar una fibromialgia? Uno, yo ya se lo mencioné, los factores psicosociales. Lo que está pasando actualmente es un factor sumamente elevado para que una persona desarrolle fibromialgia. Otro aspecto que se considera importante es la de un neurotransmisor que es fundamental y que nosotros lo producimos de forma natural, que es la serotonina. Hay personas que por enfermedades crónicas, por enfermedades de base, como, insisto, la misma depresión, la misma ansiedad, enfermedades endocrinas, hacen que, o incluso una persona que tenga alguna alteración a nivel del hipotálamo, que es esta estructura del cerebro la que estimula la producción de este neurotransmisor llamado serotonina. Entonces, cuando esos niveles de serotonina no son los adecuados, esto entonces desencadena, también se considera como un factor de riesgo. ¿Y qué es la serotonina? La serotonina
es el antidepresivo natural que todos tenemos. Nosotros lo producimos de forma natural. Si nosotros no produciéramos la serotonina, todos estaríamos depresivos, todos estaríamos ansiosos, pero nosotros la producimos. Cuando las cantidades que se producen no son las adecuadas, entonces empiezan a aparecer los estados emocionales, se indica un antidepresivo y se mejora y luego se retira. Ahora, si ustedes han escuchado, hay personas que están con antidepresivos casi el resto de su vida. Significa que aunque se fueron retirando, nunca se volvieron a producir en las dosis adecuadas y por lo tanto dependen de un medicamento externo para tener esos niveles en la dosis más correcta y así no alterar todo lo demás de nuestro cuerpo. Entonces, básicamente esos son factores de riesgo que se consideran. Antes de continuar, para ir dando algunas respuestas, dice, quiero saber qué exámenes usan los profesionales para diagnosticar la enfermedad. Sugerencia, no es adecuado que usted se mande a hacer exámenes por su propia cuenta, porque a la larga usted va a perder más su dinero en estárselos haciendo. Primero hay que hacer un análisis y evaluar al paciente en todo su proceso, cómo empezó el dolor, todo lo que yo les he estado hablando, cómo es el dolor, en qué situaciones se presentan, y el médico va a ir haciendo un engranaje de todo esto, porque no hay ningún examen que confirme o que diga esto es una fibromialgia. La fibromialgia es un diagnóstico eminentemente clínico y es un diagnóstico por descarte. Como médico estoy obligado a descartar problemas de la tiroides, estoy obligado a descartar problemas de artritis reumatoidea, lupus eritematoso, enfermedades de la colágena, un montón de enfermedades. Estoy obligado a hacerlo, pero al final mi diagnóstico es clínico. No hay ningún examen como tal. Los exámenes es para estar claros porque hay síntomas que se comparten de una patología con otra. Entonces necesito descartar todo eso porque sobre todo las enfermedades que tienen problemas de la colágena como lupus, como la artritis y otros tipos de patología pueden tener síntomas similares. Entonces no hay un examen como que usted se cayó y tiene doblada la muñeca y dice, me hago una radiografía para ver si estoy fracturada. No, no existe un examen. Todos los exámenes son normales, pero debe de haber una evaluación completa para al final llegar a un diagnóstico. Y en base a la sintomatología que se presenta, así entonces se va a poder dar el tratamiento adecuado como tal. Entonces, para hacer la aclaración. Hay otra pregunta. Dice, quiero saber qué medicamento es bueno porque tengo a mi mamá, bueno, de 82 años. En una persona de 82 años hay que definir si es fibromialgia o es una artrosis generalizada la que tiene, porque a los 82 años no es que no puede haber una fibromialgia, pero generalmente los dolores son más que todo ya por un proceso degenerativo como tal, en el que ya las articulaciones se han ido dañando de forma gradual, producto del envejecimiento, y aquí yo sí, en ese sentido, no prescribo medicamento a través de videoconferencias porque cada paciente tiene problemas de base, es hipertenso, es diabético, tiene úlcera gástrica, un montón de situaciones. Entonces, es importante en el caso particular de la señora de 82 años, primero, ¿es fibromialgia y por eso tiene dolor o literalmente ya es una artrosis? Por edad, lo más frecuente es una artrosis más que una fibromialgia. Y la artrosis, al ser generalizada, le va a producir dolores por todos los lugares. ¿Por qué? Porque el envejecimiento no es de una área, es todo. Y ahí hay medidas que
nos restringen. ¿Por qué? Porque por la edad de ella no podemos indicar cualquier tipo de medicamentos. Entonces sí es importante tener esas limitantes. Y ojo, tampoco les recomiendo que porque yo no se lo estoy indicando, se vaya a comprarlo directamente a la farmacia, porque no le están haciendo un examen ni están sabiendo los antecedentes que ella está teniendo en ese momento. Entonces, en el adulto mayor y sobre todo en una persona ya muy anciana de 82 años, la polifarmacia es un problema generalmente serio y más bien muchos medicamentos tienden a producir caídas y las caídas a llevar a una fractura. Entonces mi recomendación sería es en el caso de la primera paciente con los exámenes, lo que ya le decía es una evaluación médica completa y en el caso de la señora de 82 años hay que definir exactamente qué es o cuál es su diagnóstico como tal. Continuando entonces con el desarrollo del tema, ¿cómo entonces llegamos a un diagnóstico de fibromialgia? Primero es lo que el paciente me refiere. ¿Desde cuándo está su dolor? ¿Cómo es su dolor? ¿En qué momento se presenta? Porque hay ciertas características en este dolor. Lo que yo les decía, de la rigidez, sobre todo por las mañanas. Ahora, la artritis también produce rigidez. ¿Cuál es la diferencia? La artritis produce rigidez en todas las articulaciones. La fibromialgia, la rigidez está asociado al dolor a nivel muscular. Entonces, si yo tengo un cuadro agudo a nivel cervical, voy a tener limitaciones para mover mi cuello asociado al dolor y asociado también a la hipersensibilidad que hay. El dolor en la fibromialgia es un dolor variable. ¿A qué me refiero con este punto? En el que el paciente un día se queja que le duele el cuello, otro día se queja que le duele el codo, otro día dice que le duele la columna lumbar, otro día dice que le duelen las rodillas, otro día dice que le duele la parte anterior del tórax y hay días en que le duele todo. Y entonces esto genera un conflicto en dos lugares. Un conflicto a nivel de la casa en el que a veces los de la casa no le creen y le dicen, es que yo no creo en tu dolor, porque ayer te dolía el cuello, hoy decís que te duele el codo, mañana, y entonces, ¿cómo va a haber un dolor que duela un día sí, un día no, y hoy te duele todo? Ese es el primer problema. El otro es que fue a consulta y fue porque le dolía el cuello, pero los 2 días ya no le duele el cuello, sino que le duele el codo o le duele la parte anterior del tórax. Y esto es característico. Y si a esos malestares les agregamos los estados emocionales del paciente, primero es que el dolor genera ansiedad y depresión, pero también la ansiedad y depresión me van a generar dolor. ¿Quién está generando a quién? Hay que determinarlo. Es el dolor que un día se localiza en un lugar, otro día en otro, y el siguiente día le duele todo, lo que me hace que no entienda, que no comprenda cómo es ese dolor y esto me genera ansiedad. Me genera ansiedad el hecho de que ni en mi casa me crean. Me genera ansiedad que en mi trabajo no me crean. Me genera ansiedad que cuando voy a consulta tampoco creen en mi dolor. Y el dolor, solo el que lo anda lo puede explicar. Nadie más puede entender el dolor, solo el que lo tiene, solo el que lo padece. Y entonces se genera toda esa situación complicada. Si hay inflamación, debemos de ver. Debemos de entonces también explorar cómo está el sueño. Debemos de explorar cómo se está comportando el intestino. ¿Hay evacuaciones normales o está en estreñimiento? ¿O está en diarrea cuando tiene esos cuadros? ¿Asociados a qué? A un síndrome de colon irritable por las mismas situaciones por las que está cursando. ¿Está durmiendo, pero tiene un sueño reparador o no lo tiene? ¿Duerme, pero se levanta cansado? ¿Tiene resequedad a nivel de los labios? ¿El dolor es
en puntos específicos o el dolor se irradia. Porque cuando ya se irradia, eso nos lleva hacia otros escenarios. Entonces, siempre que usted tenga dolor, trate de ser minuciosa en la información al momento de describirla. Para mí, cuando un paciente va con dolor, es en lo que más me tardo en tratar de descifrar. El dolor lo siente quemante, lo siente opresivo, lo siente punzante, se va hacia algún lado, en qué situaciones o en qué momentos siente más el dolor. Y el dolor es lo que más incapacita a la persona, al punto que hay personas que hay días que ni siquiera se pueden peinar. Hay punto en que hay personas que hay días que literalmente, y en la medida que progresa la enfermedad y no se aborda, literalmente a veces ni comer pueden. Y evidentemente eso los va llevando a más depresión, a más ansiedad, y es una bomba todo esto. Y es por eso entonces que vamos a ver cuáles son los puntos fibromiálgicos. Y eso es lo que nos orienta a nosotros en la clínica para decidir, bueno, clínicamente hay una fibromialgia, pero por los antecedentes debo de hacer estos y estos exámenes. Hay 18 puntos fibromiálgicos, 9 de cada lado. Se considera clínicamente en base a los puntos que están presentes, que con 11 puntos que hayan, esto nos da la pauta para considerarlo una fibromialgia y hacer un diagnóstico clínico. ¿Cuáles son entonces los puntos fibromiálgicos? Tenemos, evidentemente, desde la parte cervical, donde termina exactamente el borde del cuero cabelludo, exactamente esa zona se llama occipucio. Ahí es donde inicia el primer músculo que viene hacia el cuello, que es los músculos occipitales. Esa zona, si flexionamos el cuello y tocamos ahí, generalmente es una zona que debe de estar relajada. Pero en pacientes con fibromialgia, él dice, es que me duele el cerebro. Y así llegan a la consulta. ¿Por qué vienen? Porque tengo dolor en el cerebro. Entonces, el cerebro no duele. Lo que hay es dolor a nivel de estructuras musculares. Por lo tanto, entonces, ese es el primer punto fibromiálgico a nivel de occipucio, que es literalmente donde termina el borde del cabello. Luego nos vamos más hacia abajo y tenemos el otro punto, este de aquí. Estos son los trapecios. Y a veces el paciente llega y dice, mire doctor, tengo inflamados los hombros porque se miran esta zona de aquí abultadas. No es que hay una inflamación, sino que el músculo está sumamente contracturado y no está haciendo el proceso de contracción, relajación, sino que queda estático en un solo punto, en una contracción. Entonces, al ir incrementando esa contracción, lo que va dando entonces es que el músculo se va acumulando y va dando la impresión como que si hubiese un proceso inflamatorio. Pero no es inflamación, es una contractura severa a nivel de los trapecios que produce un efecto de literalmente abultamiento a nivel de esta zona de las escápulas y da esa impresión. Entonces ahí tenemos ese otro punto que es a nivel de los trapecios. Luego nos vamos un poco más hacia abajo y a nivel de las escápulas, arribita exactamente del borde de las escápulas, tenemos otro punto, que es el punto de los supraespinosos. Y entonces hay personas que a veces dicen, es que siento que arriba de las paletas, en un término que es bien frecuente que nuestra población dice, o a nivel de las escápulas dice, o entre medio de las escápulas tengo un dolor espantoso y terrible.
Ese es otro punto fibromiálgico que tenemos. Y luego, todo esto en la parte posterior. Luego nos vamos hacia abajo y llegamos a la zona lumbar, exactamente a nivel de la cintura. Ahí tenemos otro punto que es también fibromiálgico. Entonces, si se fijan, solo en la parte posterior tenemos punto fibromiálgico desde la base del cráneo hasta la zona lumbar. Y luego, en la parte frontal, ¿qué puntos fibromiálgicos tenemos? Esta parte anterior. O sea, vamos a mover un poquito la pantalla. Y es que en esta zona de los intercostales, cuando se hace presión, hay mucho dolor. Ese es otro punto fibromiálgico. El siguiente punto fibromiálgico que tenemos es a nivel de los codos, pero hay dolor en los epicóndilos laterales, en esta zona de aquí. Y luego vamos descendiendo y tenemos el otro punto fibromiálgico que es a nivel de la rodilla. Entonces, fíjese, por eso es que muchos autores dicen que la fibromialgia es la enfermedad de las 1000 caras, porque un día la persona se levanta con una cara porque el dolor solo es en el cuello. El otro día su cara es diferente porque ya no es solo en el cuello, sino que ya hay dolor a nivel de la parte posterior del hombro. Otro día le duele el pecho. Y hay muchos que cuando hay dolor a nivel de la cara anterior del tórax, sienten aquella opresión de la parte anterior del tórax más la parte de los trapecios y literalmente a veces sienten que casi ni pueden respirar. Y hay unos que salen hasta corriendo pensando que si es un infarto que les está dando, pensando que si es un problema a nivel del corazón, pero es el grado de opresión que hay muscular generando toda esta situación que conlleva a presentar todas estas situaciones. Fíjese solo entonces para que usted se haga una idea lo que le acabo de explicar en esta imagen, los puntos que yo ya le mencioné. Mire, ahí están todos los puntos negros que usted observa. Esos son los puntos fibromiálgicos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Esta es la parte posterior, a nivel de la base del cuello, entre las escápulas, a nivel de la cadera. Ahí tenemos a nivel de los codos y luego nos vamos a la parte anterior y vemos cómo se van presentando. Esos son los puntos fibromiálgicos. 11 puntos de esos positivos los consideramos como puntos que nos dan la pauta para decir que clínicamente hay un cuadro a nivel o un cuadro clínico de fibromialgia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento o qué recomendaciones somos las que damos? El tratamiento es sintomático. No hay una cura para este problema. Lo que hay es medidas de control. Perdón. Y el tratamiento se considera un tratamiento interdisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Que no es competencia de un solo profesional de la salud. Tiene que ver el reumatólogo en algunos casos, porque el paciente va al reumatólogo pensando que tiene una artritis y lo puede manejar el reumatólogo. Muchos van con el neurólogo porque fueron por un cuadro depresivo y ansioso y al examinarlo encontró que habían muchos puntos de dolor y también lo maneja el neurólogo. Tiene que ver también el psicólogo porque necesitamos mejorar las condiciones psicoemocionales de esa persona. ¿Mediante qué? Mediante terapia cognitiva conductual. Y olvidé, y aquí se los comento, hay personas con fibromialgia que también pueden presentar alteraciones cognitivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alteraciones en la memoria a corto plazo, o sea, se le olvida dónde dejó las cosas, no se acuerda de lo que hizo el día de ayer, y puede cursar con eso, puede presentar pensamientos lentos, o sea, que anda actuando lentamente, habla despacio, y estas se consideran igual, tiene habilidades que es muy rápida, muy dinámica para hacer ciertas cosas y de pronto anda lenta. A veces no presta atención a las cosas que están sucediendo, entonces pueden haber alteraciones cognitivas
asociadas a la fibromialgia. Y entonces aquí otro profesional que interviene es el psicólogo. También intervenimos nosotros desde el campo de la rehabilitación, tanto para el abordaje médico, o sea, con tratamiento farmacológico, como también para la parte de la fisioterapia. Entonces, y a eso le agregamos un elemento más, como medida de recomendación, y como el dolor tiende a producir limitaciones en la persona, y por el dolor la persona trata de mantenerse sin movimiento, entonces muchos pacientes caen también en sobrepeso. Entonces le agregamos también la parte nutricional como elemento a el manejo. Ahora, yo les decía que el tratamiento básicamente es sintomático. Hay guías en las que indican y evidentemente parte fundamental es los usos de antidepresivos. ¿Por qué? Porque su base fisiológica nos dice que hay poca o reducida producción de la serotonina y que esto entonces nos está alterando el curso de los procesos emocionales como tal. Entonces, siempre un paciente con fibromialgia, evidentemente siempre le vamos a dejar un antidepresivo. ¿Cuál vamos a utilizar? Eso lo decidimos al momento que evaluamos y en función de la necesidad que tenga ese paciente. Hoy en día hay antidepresivos, de hecho, que los utilizamos no solo para mejorar el estado anímico, sino que los utilizamos para mejorar el dolor. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. La sola depresión y la sola ansiedad me pueden producir dolor. Entonces, si yo no trato eso, si no le doy manejo a esos elementos, el dolor no va a mejorar. Entonces, siempre utilizo analgésicos en base a la condición que hay. De acuerdo a la intensidad del dolor, así voy a utilizar analgésicos y los puedo combinar con relajantes musculares, por cuanto los relajantes musculares básicamente máximo 7 días. Y los analgésicos los vamos dejando por mayor tiempo. Los antidepresivos generalmente se usan por periodos crónicos y además podemos hacer uso de moduladores del dolor, que estos actúan a nivel del sistema nervioso central y que se los comento porque no es que un solo medicamento o si alguien le dice tómese este medicamento y con esto se va a curar de la fibromialgia, lo está engañando, lo está asaltando. Si le dice compre esta inyección y con esto se va a curar, le está mintiendo. La fibromialgia no se cura. La fibromialgia buscamos la forma de control con medicamento, con fisioterapia, pero también con psicoeducación, enseñándole que el mismo paciente debe de ser parte fundamental en todo este proceso. Y además hacemos periodos de fisioterapia. La fisioterapia, entonces, como no se cura el paciente, ¿va a estar toda la vida en terapia? No. La fisioterapia las utilizamos en crisis. Una vez que reducimos la intensidad del dolor, entonces debe de quedar nuevamente con las medidas que ya ha aprendido ese paciente para poder controlarse. El dolor no siempre se quita. El dolor puede persistir por el resto de su vida. Lo que queremos es que si está en 9, podamos llevarlo a un 3, a un 4, que es un dolor autocontrolable. Ahora, un paciente que tiene una intensidad de dolor 7, 8, 9, 10, ¿la vamos a mejorar con terapia? No, necesitamos el medicamento. Y a veces cometemos ese error en que pensamos que solo la terapia va a resolver esta situación y obviamos eso y es un manejo en conjunto como tal. A veces enviamos al paciente a una consulta con el psicólogo y por el temor a que le digan que si está loco, que lo vieran entrar al psicólogo, no quiere ir. Si no hace ese abordaje, tampoco vamos para ningún lado. Necesitamos ese abordaje integral para poder ver al final resultados concretos.
Recomendaciones generales, aparte del medicamento, por ejemplo, el ejercicio. El paciente con fibromialgia que se queda en la cama va a terminar con más dolor. Aunque sienta limitaciones y problemas para caminar y sienta rigidez, la rigidez va a ir mejorando con el transcurso del día, empezar con los movimientos que normalmente realizamos. Entonces, es importante el ejercicio. Para aquellos que tienen acceso o que en sus casas tienen algún tipo de máquina para hacer ejercicio, ¿cuáles ejercicios con máquina se recomienda? El aeróbico de bajo impacto, bicicleta estacionaria en fase aguda. Ya cuando el dolor es muy poco, puede hacer elíptica. Y empezar por periodos cortos, 5 minutos, descansa uno, de ahí hace otros 5 y va progresando hasta tolerancia y llegar a unos 30 minutos. Caminar. Si va a caminar, aunque sea en su casa, que en este momento es lo que más está haciendo, entonces póngase tenis. Si va a caminar como ejercicio y lo va a hacer en su casa, póngase la indumentaria. Y siempre les aclaro, mire doctor, si yo hago ejercicio todo el día porque yo no me paro en mi casa, yo barro, yo trapeo, yo cocino, eso no es ejercicio. Eso se llama actividad. O sea, usted está haciendo una labor, un trabajo doméstico, no es ejercicio. Si usted quiere hacer ejercicio, entonces vaya a buscar un buzo, un short, una camiseta, sus tenis, si se quiere colocar música y empiece a ir a caminar. Eso se llama ejercicio y eso sí le va a producir un efecto beneficioso en su caso. Pero si está con la escoba, con el trapeador, pensando que está haciendo ejercicio, va a terminar con más dolor. Entonces, para no confundir que la actividad que usted hace diaria es ejercicio, para nada. Entonces, cuando se va a hacer ejercicio hay que prepararse física, mental y emocionalmente. Emocional y físicamente, busque su indumentaria. Y aunque es que van a decir que estoy loco porque ando con tenis, si usted agarra con las sandalias con las que se levanta y se coloca a caminar, va a terminar con dolor porque no es un zapato correcto para eso. La otra actividad que es importante para los que ya conocen la base y si no pueden buscar algún tutorial corto de el yoga. El yoga es una de las técnicas que mayor impacto tienen en los procesos de dolor. ¿Por qué? Porque el yoga le enseña a la respiración, que es fundamental. Cuando hay una crisis ansiosa, ¿qué es lo primero que le enseñamos al paciente? Aprenda a respirar, respire tranquilo, meta aire por la nariz, sáquelo por la boca. Entonces la respiración no solo nos da esa sensación de tranquilidad, sino que también estimula zonas de nuestro cerebro para que nos ayuden a bajar esos niveles. Entonces, ¿qué también le enseña el yoga? Le enseña la parte de la meditación, la parte del estiramiento, la parte de la relajación como tal. Ahora, el yoga tiene niveles. Si usted no es una persona que ha hecho yoga en su vida, busque tutoriales para principiantes y empiece con lo básico. Lo que le da dolor, no lo haga. No va a ser experta de un día. Si se va a poner con alguien a hacer yoga, mire que esté certificada, porque no solo por que usted baje un video, ya está certificada para ser instructora de yoga. Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos. Si tiene acceso a una piscina, es fabuloso. Y de hecho, ya para el manejo de un paciente con fibromialgia, si no estuviéramos en el escenario que estamos ahorita, en donde hay una pandemia y no podemos salir, le recomendamos a los pacientes piscina. ¿Cuánto? 1 hora, por lo menos 3 veces por semana. Es el mejor ejercicio aeróbico que existe para una persona con fibromialgia. ¿Por qué? Porque el aeróbico de bajo impacto, ya sea la piscina, la bicicleta, ¿qué es lo que hace? Estimulan al hipotálamo para que aumente la secreción
de la serotonina, y si me incrementa los niveles de serotonina, entonces voy a tener mis estados emocionales en mejores condiciones. Cuando yo tengo los niveles de serotonina más altos o en los parámetros normales, eso va a ayudar a reducir el dolor. Y un paciente en piscina, el agua no duele, pero produce relajación. El cuerpo pesa menos. Usted trabaja brazos, piernas y tronco a la misma vez. Es que no puedo nadar, doctor. Camine en el agua. Mueva brazos, mueva manos, mueva codos, mueva hombros, mueva columna, mueva pierna, haga bicicleta dentro del agua. Lo importante es tener movimiento dentro del agua. Eso es el top 1 para el manejo de un paciente con fibromialgia acompañado del medicamento y de la fisioterapia. Le dimos de alta de la fisioterapia. ¿Cómo lo voy a mantener? Con esas medidas. La piscina, caminar, la bicicleta estacionaria, pero también mejorando los estados emocionales. Y aquí entonces otra recomendación. En este momento en que la mayor cantidad de noticias es cuántos casos van en el mundo, cuántos casos van en Honduras, cuántos casos van en su localidad y luego cuántos muertos. Y si el que se murió o los nuevos que salen, y usted empieza a querer saber, ¿y será que es mi vecino? ¿Y será que si la enfermera que vive cerca de mi casa, será que me va a infectar? Eso debe de evitarlo. Usted no busque saber más de lo que necesita, ni pase con el televisor 24 horas encendida y que desde que se levantó hasta que se acostó, el tema sea coronavirus. Hasta nosotros los médicos en este momento y el personal de salud tenemos que desintoxicarnos del coronavirus, porque si no, entonces nos vamos a terminar enfermando de solo estar viendo eso. Entonces tenemos que ir segmentando. En la mañana, mire las noticias, se informó 1 hora y luego cambie, ponga música, cante, baile, haga lo que usted quiera. Mire otros programas. Evite ver programas en donde le dicen a cuántos mataron, a cuántos le robaron. Esas notas no le favorecen. Por la noche, mire otro. Ahora, no mire el noticiero justo antes de que usted se duerma, porque esa información es la que se llevó al cerebro y entonces cuando ya apagó la luz no se va a poder dormir. Va a estar su cerebro dándole vueltas y vueltas y vueltas y entonces se van a venir las imágenes de los muertos, de las cifras que hay y entonces al final en la mañana se levantó cansada. ¿Tuvo sueño reparador? No, no lo tuvo. Entonces hay que hacer higiene mental, pero hay que hacer higiene del sueño. No se duerma con el televisor encendido. El televisor no es para que le dé sueño. Limite hasta qué horas va a ver la televisión, la apaga. Si le gusta la lectura, tenga una lectura de algo que le dé tranquilidad, que le dé paz, que le llene, o música, y luego la apaga y debe de llegar al punto de dormir. Pero si se duerme con el televisor encendido, solo cerró los ojos, el cerebro siguió trabajando, trabajando, trabajando y el día siguiente no. Ayer yo miraba una videoconferencia en la que estaba sobre las alteraciones del sueño en este tiempo y cómo se ha distorsionado todos los ciclos del sueño. Unos porque se acuestan a la 1, 2 de la mañana viendo hasta el último reporte que dieron y esperando y a qué hora van a dar la cadena, y otros porque no han ido espaciando y segmentando la información que necesitan. Los medios, sobre todo las redes sociales, no todo lo que dicen es cierto. Y hay muchas páginas que no lo educan y entonces se lo mandan a su Facebook o se lo mandan a su WhatsApp y usted empieza a reproducirlo. Y se volvió una cadena y una distorsión total como tal. Entonces, 10 cosas
que toda persona debe de saber sobre la fibromialgia. Y aquí entonces se las quiero ir compartiendo. ¿Cuáles son esas? Primero, que es una enfermedad física en que el estrés y los factores emocionales juegan un papel determinante. Ya lo hemos discutido reiteradas ocasiones en esta tarde. Segundo, es una enfermedad crónica que la persona tiene que aceptarla para aprender a vivir con ella. Van a haber altos y bajos. ¿Qué queremos? Que se mantenga lo más plano posible. El dolor va a estar ahí, pero el dolor también puede ser manipulable de acuerdo a cómo estemos emocionalmente nosotros. ¿Cuál es la otra? Aquí se la voy diciendo. No es una enfermedad mortal, pero puede simular otras enfermedades como tal. Afecta a todos los ámbitos de la persona, afecta la parte psicológica, la parte social y la parte también biológica. O sea, es una enfermedad que afecta a la persona como tal. Por eso el tratamiento debe de ser global como tal. La otra, el enfermo es parte activa del tratamiento. Yo como médico me puedo matar dándole los medicamentos. Cricol, las terapeutas se pueden matar viéndola mañana, mediodía y tarde y le pueden hacer un cuarto en Cricol. Pero si ella no se involucra en su tratamiento y en su manejo, en modificar estilos de vida, en hacer cambios, nosotros estamos en contra de la corriente y llegamos y pegamos contra una pared de hierro. Y entonces estamos sin salida. Y eso es lo que pasa en muchos pacientes en que quieren depender solo del medicamento y solo de la terapia, pero no quieren hacer cambios de hábitos en sus casas y en sus vidas. Siguiente, el ejercicio físico debe de ser parte del hábito de su vida. Aquí ya no es que ay, no me gusta hacer ejercicio. Si quiere tener calidad de vida, tiene que integrar el ejercicio para lograr la calidad de vida. De lo contrario, entonces, cada vez se va a ir limitando más su actividad y su participación y va a llegar a condiciones de no poder caminar o de una silla de rueda o de un bastón o de un andador, no en sí por la enfermedad, sino por no actuar y modificar los patrones y los hábitos como tal. La terapia cognitiva, la psicoeducación, la psicoterapia es un elemento básico. Y no es porque usted esté loca. Y no es porque usted tenga un cuadro de maníaco, para nada. Pero si no mejora su salud mental, créame, físicamente va a seguir en las mismas condiciones. Si mentalmente no mejoramos a una persona, si psicológicamente no la mejoramos, entonces lo demás siempre va a estar mal. La discapacidad más discapacitante no es la física, son las mentales. Entonces, por eso es importante. Y el otro aspecto es que su actitud hacia la enfermedad es básica. ¿Qué es lo que usted quiere y cómo quiere enfrentar esta situación? ¿Llorando todos los días? ¿O tratando, como decimos en el argot popular, agarrando al toro por los cuernos? Entonces, ¿cuáles son, como conclusión, los aspectos que no debemos de olvidar? Primero, aceptar el dolor. Porque cuando usted, ay, es que es una pasioncita, es que creo que esto y el otro, entonces le va dando largas, cuando menos acordó, llegó a una condición sumamente difícil. El primero, entonces, aceptar el dolor. Segundo, controle sus emociones. Tercero, controle su estrés. Si ver exceso de información le va a generar estrés, limite lo que usted mira y distribuya su tiempo en diferentes actividades. Para aquellos que en este momento no están laborando,
No pase 24 horas en su cama. Ponga una hora en la mañana en la que usted se levanta, tienda su cama, no la deje desarreglada, no, estire su cama, déjela limpia y vuelva a su cuarto hasta que se vuelve a acostar en la noche. Si usted no la arregla, psicológicamente es como que esa cama ni siquiera lo está esperando para que usted vaya a dormir tranquilamente. Entonces, eso lo debemos de hacer, esa técnica la debemos de cambiar. ¿Y para qué voy a arreglar la cama si ya solo voy a ir a buscar algo de comer y ya me voy a volver a venir a acostar? Error, va a tener más dolor. Entonces, en la noche se acostó, en la mañana se levantó, estire su cama, límpiela, vaya a bañarse o a la hora que usted decida y regresó ahí hasta que se volvió a ir a acostar. Evite la fatiga. Ahora, cuando yo le digo evite la fatiga, no me refiero a estar sin hacer nada. No, el ejercicio ya se los dije que es básico. Evitar la fatiga es estar realizando actividades que van a producir más dolor. Por ejemplo, si usted tiene dolor y agarra una escoba, un trapeador, se pone en una pila a lavar, va a tener más dolor. Y ya le dije, eso es una actividad, pero no es ejercicio. ¿Por qué pasa eso? Es que el ejercicio me da dolor. ¿Y qué estaba haciendo? Barriendo y trapeando. No, no estaba haciendo ejercicio. Siguiente, hacer ejercicio como hábito. Y para que sea hábito, lo debe de hacer todos los días. Hay pacientes que cuando no hacen ejercicio tienen dolor. Y esa es la meta a la que queremos. Ir reduciendo la cantidad de medicamentos y ir aumentando la actividad física para que con ello pueda tener un mayor control de su condición. Siguiente, proteger su salud. ¿Sobre todo de qué? Del tabaco, del alcohol y del sobrepeso. Esto va a empeorar más la condición como tal. Y sobre todo al final, importante que usted sea constante. O sea, ¿qué es esto? Que un día usted hizo el ejercicio y de ahí se olvidó una semana o un mes y allá cuando volvió a consulta, y está haciendo ay, es que fíjese que es que me dan pereza, mejor solo cuando vengo aquí. Eso no es ser constante. Entonces necesitamos esa disciplina como tal. Esto es importante. Este es un abordaje general de la forma más sencilla que puedo explicárselo sobre lo que es esta enfermedad como tal. Voy a dar lecturas a algunas de las preguntas que hay y en este momento si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, por favor pueden escribirla para que podamos orientarlos en ese sentido. Dice, doctor, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría saber dónde atiende a sus pacientes. Mi madre padece de esta... Bueno, actualmente estoy en Medicentro, previa cita. Pueden, aunque no es el objetivo estar haciéndome publicidad en este momento, pero para los que estén interesados, pueden llamar al 98 23 48 92, 98 23 48 92, porque en este momento solo previa cita estamos haciendo atención. ¿Existe alguna relación entre fibromialgia y migraña? Bueno, la migraña como tal puede desencadenarse como una crisis si no tengo un adecuado control de la migraña, de la fibromialgia. O sea, si yo soy migrañoso y además de ser migrañoso, tengo fibromialgia, entonces debo de tratar de mantener ambos problemas lo más controlado posible, porque al estar en una crisis de migraña, esto me puede desencadenar una crisis
de fibromialgia o a la inversa. Ahora, no confundamos porque la migraña básicamente el dolor es a nivel de la cabeza y algunas personas en las que sienten náuseas, pueden vomitar, alteraciones en el olfato, en el gusto, solo les duele la mitad de la cabeza o pueden tener alteraciones para la luz y es más que todo una migraña. Y la fibromialgia, entonces ya son los puntos de los que yo le hablé. Y estos puntos duelen exactamente en donde uno toca, ahí es el dolor. Pero no es que si yo toco acá, me va a venir el dolor hasta acá. No, toqué aquí, dolió aquí. Toqué aquí, me dolió aquí. Toqué aquí, me dolió acá. Entonces, por eso se denominan puntos fibromiálgicos. Y hay personas que también pueden tener hipersensibilidad. ¿Qué es esto? Que tienen tanto dolor que a veces hasta cuando les cae agua, el chorro de agua y está helada, sienten dolor. O cuando uno lo va a examinar y va a tocar, a veces le dicen, doctor, no me toque porque me duele. Evidentemente hay que tocar porque hay que examinar los puntos. O cuando van a la fisioterapia, entonces hay que ir muy suave, muy despacio, para ir abordando el tema como tal. Y es entonces aquí donde a veces se cometen algunos errores. Primero, es que piensan que esto se resuelve yéndose a sobar. Y como no hay un entendimiento del problema, como no está con un tratamiento correcto, como no hay un abordaje integral, entonces, y van a que lo soben y de remate lo agarraron como con garrote y terminó peor, con un dolor espantoso. Lo otro es que también muchos acuden con quiroprácticos y esto no es un problema de quiroprácticos. Entonces, lo que hacen es ir a sitios equivocados y evidente al final entonces, ¿qué va a haber? Resultados catastróficos, con mayor dolor y con mayor intensidad en toda esta situación. Hay que conocer la enfermedad, hay que saber cómo tratarla, hay que saber cómo manejarla y que la persona como tal acepte esta condición, se eduque para que ella misma sea parte fundamental en toda este abordaje. Si el paciente no se educa y no sabe lo que tiene, estamos en nada. Y siempre les hacemos hincapié en eso. Cuando hemos visto paciente y hemos evaluado paciente, en CRICOL siempre le decimos, usted tiene que saber, usted tiene que aprenderse su ejercicio, usted es responsable de su cuerpo, pero no somos nosotros los responsables del dolor. Entonces, esto es básico tenerlo en consideración siempre. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, miro que creo que hemos dado respuesta o hemos algunos de los comentarios. Bueno, no miro más preguntas o comentarios que hayan. No debe de automedicarse, ¿verdad? Hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un tratamiento y todas las medidas que debemos de tomar en consideración. Si se fija, es más que un dolor, es más que un simple problema que no lo debemos de minimizar y que es considerado una enfermedad como tal. Ahora, esto no lo confundamos con el típico problema de cuello que dormimos mal en una almohada y el siguiente día nos levantamos con el cuello duro, que eso es una tortícolis. No, esto es más allá de. Y por eso es importante entonces saber todos esos antecedentes. Y yo quiero terminar esta noche dándole un consejo que siempre le doy a mis pacientes cuando van
a una consulta. Porque siempre les pregunto, ¿y cómo es su dolor? Es que es agudo. No, mire, vaya en un papelito anotando cómo es su dolor. ¿Cuándo le empezó? ¿Qué pasó antes de que le iniciara el dolor? ¿Estuvo en situaciones de problemas? ¿Tuvo algún accidente? ¿Levantó algo pesado? Porque eso es importante. En cómo o al hacer que aumente el dolor y con qué disminuye. El dolor empezó en un sitio y luego fue apareciendo en demás sitios o solo se ha quedado en ese. Lo siente que quema, que punza, que arde, como corrientes eléctricas. ¿Cómo lo siente? Eso es básico, porque eso nos orienta a nosotros para poder al final llegar a un diagnóstico lo más certero posible, porque un mal diagnóstico va a tener un mal tratamiento. Entonces, eso es básico, tenerlo en consideración. Y la automedicación es otro problema también que no nos resuelve muchos de los problemas por los que estamos. Necesitamos examinarlo, necesitamos escuchar lo que usted nos dice y luego corroborarlo. ¿Cómo? Tocando, palpando. Porque una fibromialgia que no se examinó y que no se tocaron esos músculos, no se puede hacer ese diagnóstico. Evidentemente hay que tocarlo, hay que palparlo, hay que saber dónde está el dolor. Espero que la charla que en esta tarde eh, hemos compartido le haya informado, educado y que usted pueda tomar aquellos aspectos que no está realizando, aquellos puntos que en este momento usted no los está o no los había considerado como básicos para que los pueda implementar. ¿Para qué? Para poder tener las mejores condiciones. Si ya tiene fibromialgia, le hemos dado muchos elementos cómo poder mejorar. Si no la tiene, podemos de alguna manera evitar llegar a ella o saber cómo poder aprender a controlarla. No pretendemos que usted sea el que se haga el mismo diagnóstico y el tratamiento, no, sino educarlo para que usted sepa. Y evidentemente, esto es un tema que con fisioterapia se aborda en CRICOL y que las respuestas las vemos con gran satisfacción en el paciente disciplinado, pero no vemos resultado en el paciente que no es disciplinado. Ahorita, CRICOL está cerrado, mas sin embargo le está enviando información para que usted tome en consideración lo que en su casa debe de estar haciendo. Deje descansar su cama en el día para que en la noche le sirva para dormir. En el día busque múltiples actividades en las que usted se puede involucrar. Si hace una planificación, se va a dar cuenta que ni siquiera le va a ajustar el día para todas las actividades que tiene que hacer. Salga, si tiene un patio grande, póngase a caminar. Si le gusta la música, ponga música. Si le gusta bailar, danzar, lo que usted quiera. Lo importante es salirnos de esa situación en la que nos mantiene literalmente en situaciones así. Y como siempre le digo, nunca se olvide de Dios. ¿Por qué? Porque también somos seres espirituales. Y la parte espiritual juega el rol más importante de nuestra vida. Esa parte de nuestra salud espiritual, esa es una relación directa entre usted y Dios. Y eso es fundamental por sobre todas las cosas. Como humanos vamos a tener aflicciones, pero Dios dice en su palabra que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y Él mismo nos dice que Él es, aunque nos da prueba, junto con la prueba también viene la bendición. Agradezco el favor de su atención por estar conectado en este tiempo. Disculpe si me extendí, pero es un tema tan largo que difícilmente podía abordarlo en corto tiempo. Sé que a veces es un poquito
o puede ser un poquito medio aburrido con todos estos temas, pero son tan largos que hay que explicarlos despacio para que la persona lo pueda entender. Voy a leer el último comentario antes de cerrar la transmisión. Y dice Félix, ¿se puede presentar una patología de fibromialgia sin presentar dolor? No, no, es imposible. El dolor es el signo que está presente en el 99% del paciente con fibromialgia. De hecho, si no hay dolor, automáticamente, por eso el diagnóstico se basa en la exploración de esos 11, perdón, de esos 18 puntos fibromiálgicos, y esos 18 puntos son puntos de dolor. Así que si no hay dolor, evidentemente no se trata de una fibromialgia. Para hacer la aclaración en relación a esta última pregunta que realizaron. Hoy sí, terminamos. Si Dios nos presta vida y la voluntad de Él lo permite, la próxima semana nos estaremos viendo, compartiendo otro tema con usted. El personal de Cricol también va a trabajar en elaborar algunos videos que le puedan orientar sobre ejercicios para tanto el cuello como para la columna, así como higiene postural, y que con esto podamos ir complementando todas las actividades que estamos realizando. Le deseo un feliz y bendecido fin de semana para todas aquellas mujeres que son madres porque llevaron en su vientre a un hijo, pero aquellas que son madres, aunque no hayan llevado en su vientre a un hijo, pero que tienen ese don de mamá, le deseo que tenga un Día de la Madre, aunque atípico, pero lleno de bendición. Siempre, no solo el segundo domingo de mayo es el Día de las Mamás. Las mamás cumplen una labor todos los días. Recordamos ese día, pero el Día de las Madres es los 365 días al año. Así que le deseo que pueda disfrutar con su familia, que Dios le dé más bendiciones de las que ya le ha dado y que la gracia y la misericordia de Dios le acompañen siempre. Feliz y bendecido fin de semana para cada uno de ustedes.